¿Crees tú en el destino o la casualidad? La historia que te voy a compartir a continuación tiene un mensaje muy importante que es el valor de la amistad. Pero más allá de eso, lo que realmente quiero compartirte es lo magnífico de la vida, que a veces nos lleva y nos pone en circunstancias que pensamos que ocurren simplemente por obra del azar. Lo que tal vez no sabemos es que estas acciones y estos momentos estén mucho más allá de lo que podamos asimilar. Que tal vez son momentos que nos traen grandes lecciones y grandes enseñanzas, o tal vez grandes personas que marcarán nuestro destino. ¿Será, acaso, de eso de lo que se trata el destino? Hola, mi nombre es William Miguel González Pérez. Actualmente soy maestro jubilado. Tengo 72 años. Soy originario de Ceiba, Playa, Campeche. Y actualmente radico aquí en Felipe Carrillo Puerto. El propósito de platicar esta historia es tratar de que personas especiales para mí, como es el caso de la familia Centeno Ruiz, conozcan esta historia de vida y el vínculo que establecí precisamente con el señor Carlos Centeno Rosado y con la señora María Asunción Ruiz Gallegos. Son personas con las cuales yo establecí un vínculo de amistad muy fuerte que ha perdurado más de 50 años. Y yo quisiera realmente que sus descendientes, hijos, nietos, conozcan esta historia en la cual realmente se dan una serie de acontecimientos, se van encadenando, eslabonando una serie de acontecimientos, los cuales generan situaciones maravillosas, situaciones en donde se pone a prueba la lealtad, la fidelidad, la honestidad y la confianza entre la familia Centeno Ruiz y un servidor, y posteriormente mi familia, la familia González Rodríguez. Bueno, yo soy egresado de una escuela normal de Sechacán, Campeche. Yo egresé como maestro de educación primaria en 1970. Me asignaron mi plaza en la ciudad de Jalpa, Zacatecas. En ese municipio de Jalpa, Zacatecas, trabajé 2 periodos escolares, 1970-71 y 1971-72. Posteriormente, hice una gestión de permuta con un compañero mío que trabajaba en Tabasco, y permutamos. Y eso me hizo llegar a un lugar de Tabasco llamado Villa Benito Juárez, perteneciente al municipio de Macuspana, Tabasco. Yo llegué ahí en septiembre de 1972, en Villa Benito Juárez, Macuspana, Tabasco. Entonces, ahí empieza realmente esta historia, ¿no? Esta historia donde me vinculo precisamente con la familia, donde se establece el primer contacto con la familia Centeno Ruiz. Yo trabajaba en una escuela primaria de organización completa, y dentro de las actividades, al irme familiarizando con la escuela, un día tomé la iniciativa de ofrecerle al director de esta escuela hacerle un letrero a su oficina, porque donde estaba ubicada la dirección de la escuela no tenía ningún letrero que especificara que esa era la dirección.
Entonces yo de manera espontánea me ofrecí para hacerle un letrero y conseguí pinturas y lo necesario para hacerle el letrero de dirección. Él quedó muy satisfecho con eso y uno de sus comentarios después de ver la obra fue informarme que había una persona, un paisano mío, así me lo dijo, un paisano mío, porque él pensaba que Yucatán y Campeche era prácticamente lo mismo. Entonces me dice, hay un paisano tuyo de Yucatán, dice, que tiene una tienda de vinos y licores y anda buscando una persona que le haga precisamente los letreros a su negocio. Después de que me dijo eso, bueno, yo más tarde, pasaron unos días y tomé la decisión de acercarme para conocer a esa persona y para ofrecerle mis servicios sin fines de lucro. Y ahí fue donde precisamente conocí al señor Carlos Centeno Rosado y a su esposa María Asunción Ruiz Gallegos. Ahí, después de realizar el trabajo de que él me conoció, es importante señalar esto. Yo desconocía por completo vida y obra de ambas personas. Nos fuimos conociendo porque él me dio la confianza absoluta de poder llegar a su casa cuantas veces yo deseaba estar ahí. Siempre me dieron una buena atención, siempre me trató como un miembro más de su familia. Yo tenía en aquel entonces aproximadamente 20 años y ellos ya tenían una familia de 4 hijos. Entonces, para mí fue sorprendente que don Carlos Centeno y su esposa, que cariñosamente le llamaba Chonita, tuvieran ese trato para conmigo, como que me conocieran de toda la vida, ¿no? Allá se estableció un vínculo de amistad muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Sin embargo, yo solamente trabajé 3 años ahí. Yo solamente viví 3 años ahí. Trabajé ahí en Villa Benito Juárez 6 años, pero los 3 primeros años viví ahí. Ahí rentaba yo en San Carlos, así se llamaba, Villa Benito Juárez, San Carlos. Y luego decidí irme a la ciudad de Macuspana, con la intención de poder buscar nuevas expectativas, tenía yo expectativas de trabajar en escuela secundaria, en otros niveles, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ir a Macuspana porque Macuspana era una ciudad. Y entonces, pues simplemente viajaba yo de lunes a viernes a mi escuela a trabajar allá a San Carlos y perdí contacto con la familia Centeno Ruiz. Esa es una parte realmente en que prácticamente nos desvinculamos. Sin embargo, no sé si esto puede parecer una cosa asombrosa. Yo trabajé 3 años más ahí y en el 78 tomé la decisión de marcharme de ahí. Dije, ya no puedo estar aquí porque no encuentro realmente, yo dentro de mis aspiraciones era trabajar en un nivel de secundaria o en un nivel superior. Y ahí en San Carlos y en Macuspana no tenía yo posibilidades. Sin embargo, dije, creo que lo más conveniente es irme a Quintana Roo porque el porcentaje que se pagaba aquí era superior al que se pagaba en Tabasco e incluso en Campeche, de donde yo soy originario. No quise irme a Campeche. Entonces en el 78 decido venirme para Quintana Roo, buscar la manera de cambiarme, y fue en el 78 precisamente, antes que culminara el periodo escolar 77-78, conocí a la que es actualmente mi esposa, ¿no? La profesora Guillermina Rodríguez Campos. Y yo le ofrecí realmente venirnos a trabajar a Quintana Roo,
establecer una relación seria, formal, formar una familia, y le ofrecí venirnos a Quintana Roo. Y nos venimos para acá, para Quintana Roo. Ya tomé esa decisión de decir, me voy contigo. Y nos venimos para acá, ¿no? Entonces, cuando yo me vengo para acá, y como ella era de Villahermosa, Tabasco, pues obviamente en las vacaciones, pues íbamos a Villahermosa. Y en una de esas visitas, ya sea en Semana Santa, julio y agosto o diciembre, en una de una de esas vacaciones, paseando en un parque de Villahermosa, me encuentro a don Carlos Centeno y a su esposa Chonita. Fue una sorpresa inolvidable. Yo no pensaba realmente, nunca pensé realmente que don Carlos Centeno y Chonita vivieran en Villahermosa. Para mí ellos vivían en San Carlos. Lo que yo no sabía es que él tenía ese pequeño negocio en San Carlos, pero él prácticamente el fin de semana se regresaba a su casa, que era Villahermosa. Entonces, cuando yo me encuentro con él, por supuesto que fue una sorpresa sumamente agradable para mí, pero mucho más emotiva, porque no solamente nos abrazamos realmente con mucho afecto, sino que él de manera espontánea metió la mano en una de sus bolsas de su pantalón y sacó un manojo de llaves y me dice: aquí están las llaves de mi casa para cuando quieras llegar, porque él no sabía realmente qué había sido de mi vida. Entonces yo le expliqué, le presenté a mi esposa y le dije que ella era de ahí, de Villahermosa, y que mi suegra vivía ahí precisamente en una colonia de Villahermosa. Eso realmente, el conocer realmente dónde estaba, a dónde me había ido a trabajar, porque le tuve que decir que trabajábamos en Quintana Roo y en las vacaciones íbamos a Tabasco, ¿no? Entonces me dio mucho gusto y aprovechamos esas vacaciones para establecer un contacto más cercano. Es decir, nos empezamos a visitar, a asistir precisamente a la casa de don Carlos, ¿no? A compartir con ellos y a convivir con ellos. Entonces, y a fortalecer, realmente se fue fortaleciendo la amistad, y obviamente los hijos ya estaban más grandes, pero los niños, esos hijos las hijas de él, eran 3 hijas y un varón, pues prácticamente fueron niñas que yo conocí en San Carlos, y ya eran unas señoritas, ya prácticamente ya habían crecido y todo, pero aún así realmente no se habían olvidado de mí, precisamente porque sus papás siempre nos tenían, teníamos presencia ante esa familia, ¿no? Ese fue un reencuentro con ellos maravilloso. Me dio mucho gusto verlos de nuevo. No pensaba yo que pudiera yo reencontrarme con ellos, ¿no? Y de ahí se dieron otros encuentros, ¿no? Empezaron a pasar por acá porque ellos tenían una casa en la colonia de pescadores, Punta Allen, y ahí llegaban y pasaban por acá y se iban a Punta Allen, y fue precisamente en Punta Allen donde, sin saberlo, nos volvimos a encontrar cuando mis hijos ya estaban grandes. Yo ya tenía mis 3 hijos y ellos estaban grandes, y qué sorpresa de que mis hijos estuvieran jugando con los hijos de él sin que tuvieran conocimiento los unos de los otros quiénes eran. Lo que pasa es que yo no conocía a Punta Allen. Una familia de ahí de Punta Allen, de apellido Pereira, los invitó a Punta Allen. Entonces nosotros asistimos. Obviamente nosotros llegamos a la casa de esa familia, pero yo desconocía que don Carlos y su familia tenían una casa ahí. Entonces, una tarde, de pronto mis hijos, realmente los muchachos salían a recorrer la colonia de pescadores, que no era muy grande y era muy segura. De pronto le pregunté a mi esposa que dónde estaban mis hijos. Oye, ¿dónde andan los muchachos? No sé, salieron por ahí. Y en realidad solamente caminamos como unas 2 cuadras, y en una planicie allá de arena escuché el bullicio y estaban jugando voleibol, muchachas y muchachos. Y yo me acerco porque dije, bueno, me di cuenta que ahí estaban mis hijos, y cuando me acerco,
en la casa que estaba en esa esquina, estaba parada precisamente Chonita en la puerta de esa casa. Entonces cuando ella me ve, grita desde donde estaba, William. Entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo están? Y entonces fue cuando, ¿qué hacen aquí? Y entonces ya le platiqué esta historia, ¿no? A partir de ese momento, fortalecimos otra vez la relación. No fue la única ocasión en que nos vimos en Punta Allen, porque cuando sabíamos que estaban allá, íbamos también a Punta Allen a compartir con ellos. Fueron más ocasiones en las que fuimos a Punta Allen, a la casa de ellos, a convivir precisamente. Ellos venían desde Tabasco hasta Punta Allen. Y ya te digo que ya había la confianza de que ellos podían venir y pasar a la casa de aquí de Carrillo Puerto, ¿no? Sin embargo, hasta ese momento solamente estaba dentro de esta historia la familia Centeno Rosado y la familia González Rodríguez. No había otra situación más como parte de esta hermosa historia, ¿no? Como parte de esta historia, porque es lo más relevante de esta historia. No esto solamente nos muestra cómo va evolucionando esta amistad, estos encuentros, cómo se van dando y cómo se va fortaleciendo este vínculo entre las dos familias, ¿no? Hasta ese punto solamente había convivencia, amistad era lo que prevalecía, ya sea en Villahermosa, o ya sea aquí en Carrillo Puerto, o ya sea en Punta Allen, hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, tengo que ser honesto. Es probable que en algún momento don Carlos Centeno me haya informado, me haya comunicado que su relación con Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, yo no tenía eso muy presente porque yo simplemente seguí mi vida como maestro aquí en Carrillo Puerto y nunca me preocupé, no lo tenía yo presente, no tenía yo presente la vida de don Carlos aquí en Felipe Carrillo Puerto porque nunca me preocupé por, si yo lo hubiera tenido, hubiera investigado con la gente de acá que don Carlos había vivido acá. No sé en qué momento me dijo que él había vivido aquí. En una de las ocasiones que él vino aquí a Carrillo Puerto, lo llevé a la Cruz Parlante. Y él empezó a platicar con la gente que custodia el santuario de la Cruz Parlante, sacerdotes mayas. Y él se presenta ante los sacerdotes mayas y dice que les da su nombre, dijo que se llamaba Carlos Centeno y que su papá era Juan de la Cruz Centeno. Cuando él menciona el nombre de su papá, los sacerdotes mayas dicen, ¿cómo que tú eres hijo de Juan de la Cruz Centeno? Nosotros lo conocimos, porque este señor era el encargado, él trabajaba con don Fernando Esquivel, el abuelo de que fue presidente municipal, ¿cómo se llama? José Esquivel. Entonces, este señor estaba encargado de recepcionar las marquetas de chicle o lo que llevaban los campesinos mayas, o lo que compraba, porque era comerciante. Creo que era comerciante don Fernando Esquivel. Entonces, me entero realmente de que don Carlos, su papá de don Carlos vivió aquí. Y esto se consolida, esta historia se consolida acerca de esta historia de don Carlos aquí en Carrillo Puerto se consolida cuando en 1997 él me envía a través de un medio realmente, ¿cuál era el medio que se utilizaba para mandar un documento? Bueno, no había fax en aquel entonces, era creo que aquí es el medio por el cual se mandaba un documento era por fax, así se le llamaba, ¿no? Él me envía por fax el nombramiento de su mamá como maestra
la biografía de su mamá, donde me relata toda la historia de su mamá, desde que nace, dónde nace, cómo fue su vida, cómo se formó como maestra y cómo es que llega a Felipe Carrillo Puerto, su madre, en 1949, es que ella empieza a trabajar acá de maestra, precisamente en la Escuela Centenaria de la Moisés Sáenz. Es cuando yo, al leer esa biografía, me entero realmente de que su mamá fue maestra de acá. Pero eso no fue lo único que me envió. Me envió una carta maravillosa. Esa carta realmente la dirige hacia mi persona y hacia mi esposa, en donde él, de una manera tan hermosa, o sea, donde le pone todo el corazón realmente de hijo, y para pedirme que yo viera la posibilidad de que se le hiciera un homenaje póstumo a su mamá. ¿Y por qué realmente tenía ese interés? ¿Y por qué era tan importante eso para una persona como don Carlos, cuando muchísimos maestros han pasado por las aulas de las escuelas de Carrillo Puerto? ¿Qué tenía la maestra Rosa María que no tenían los demás? ¿O qué situaciones giraban en torno a esa maestra que no tenían las demás? Y quiero resaltar esta parte. En primer lugar, en 1949, los maestros enfrentaban situaciones muy difíciles, muy difíciles. Las condiciones eran bastante adversas. Para entrar a Carrillo Puerto, para salir o entrar a Carrillo Puerto, solamente había carretera, según tengo entendido, hasta Chuché. Entonces, para que alguien entrara hasta acá tenía que ser al lomo de caballo, a pie o en una avioneta de lona, que aterrizaba en la pista de aterrizaje, que prácticamente es donde están ahorita, está la ex tienda del ISSSTE, la clínica del ISSSTE, Bodega Horrerán, las canchas, toda esa parte que llega, toda esa calle que es la Santiago Pacheco Cruz, que llega hasta Alfoviste, ¿no? Que pasa frente a Cebetis. Incluso que ahí esa avioneta aterrizaba cuando llegaba Pedro Infante también, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones adversas era realmente un apostolado trabajar en esas condiciones, porque aquí estoy seguro que ni siquiera había luz eléctrica, ¿no? Entonces, la cuestión de los víveres y todo eso, pues tenía que llegar ya sea las mercancías llegaban a través de Vigía Chico o a través de gente que venía de Chuché, ¿no? Entonces, ¿qué tenía la maestra Rosa María? Que para ir a la ciudad de Mérida tenían que salir en avioneta. Y aquí es donde viene una parte triste tal vez de esta historia, ¿no? Que la maestra Rosa María un fin de semana tenía necesidad de irse a Mérida por cuestiones de salud y por cuestiones personales, y entonces ya tenía su boleto para irse en la avioneta. Entonces, ella ya estaba en la pista, pero su hija pequeña de 8 años se pone a llorar porque quería irse con ella. Ella no estaba considerada para irse con su mamá, pero ante el llanto de esta niña, un maestro realmente, porque creo que la avioneta no llevaba muchas personas, un maestro le cede su lugar, o tal vez otra persona le cede su lugar a la niña para que se fueran en la avioneta. Desafortunadamente, la avioneta, después de Peto, antes de llegar a Mérida, se estrella, ¿no? Eso es lo que hace que don Carlos sienta realmente, yo creo que lo que él sentía era que la vida de su mamá, la situación de su mamá, lo que vivió su mamá y lo que le pasó, simplemente quedó en el olvido. Y que realmente en el ámbito educativo de Quintana Roo, de Felipe Carrillo Puerto, su mamá prácticamente no aparecía. Esa es la idea que tengo. Entonces él, cuando me dirige la carta, me pide que yo hiciera todo. En 1997, estoy hablando prácticamente de
que sería casi más de 20 y tantos, 28 años. Entonces él, al pedirme eso, y me manda la biografía, me manda sus documentos, y yo le saco copia de esos documentos y se los entrego al director de la escuela, Moisés Sáenz, pidiéndole que si había la posibilidad de que se fundara una biblioteca, se creara una biblioteca, un nuevo salón, o si sabía de alguna escuela primaria que se fuera a fundar, que por favor me avisara, o para que hiciéramos todo lo posible para que el nombre de Rosa María Rosado Aguilar pues fuera considerado, ¿no? Pero no se dio. Desafortunadamente también, al paso de los años, mi amigo Carlos Centeno fallece. Yo realmente me dolió que falleciera, pero tengo que ser honesto, ¿no? Tengo que ser honesto. Por cuestiones de mi trabajo y por muchas razones, no volví a tener presente lo de la petición de él. Sin embargo, cuando me entero que la escuela Moisés Sáenz iba a cumplir 100 años y coincide con una revisión de documentos que yo hice para ponerlos en orden, encuentro la carpeta donde tenía yo estos documentos valiosos. Y es cuando realmente consideré que era la oportunidad de oro para poder cumplir la petición de mi amigo Carlos Centeno Rosado, ¿no? Ahora entiendes de lo que te hablo. Cómo las circunstancias nos llevan a situaciones en las que pensamos que jamás vamos a volver a caer. Cómo la vida nos acerca a las personas que están ligadas a nosotros, que están destinadas a ser parte de nuestra vida. Tal vez a aquellas personas a las que podemos elegir y considerarlos parte de nuestra familia. Bueno, la carta dice así: Profesor William González, amigo William, te envío lo que he podido escribir sobre la vida de mi madre, la profesora Rosa María Rosado Aguilar. Te agradezco infinitamente tu gentil atención al particular. Pongo en tus manos este escrito que es la esencia y fundamento de mi vida. Y si algún reconocimiento pudiera tener, lo agradeceré a quien lo hiciera posible. Ha sido para mí muy hermoso escribirlo. Me ha permitido mirar el tiempo retrospectivamente en los recuerdos más queridos. Interiormente me ha despertado grandes inquietudes y responsabilidades para ser mejor en el futuro, apoyándome en el conocimiento del pasado. Creo que el sacrificio de mi madre para mejorar nuestras condiciones de vida en aquel entonces es un legado imperecedero que como padre debo transmitir. Casi no había pensado en eso y ahora lo veo mejor. Para ti y para Guillermina no tengo palabras para agradecer este noble gesto y creo que alguien superior lo hará por mí. Aquel que administra la justicia y es juez infalible y sabe premiar la calidad humana. Solo puedo decir ahora que estén bien con sus hijos y pronto nos veremos. Tu amigo Carlos, abril de 1997. Creo que mi amigo Carlos Centeno tenía un sentimiento de un compromiso muy fuerte realmente con la memoria de su madre. Creo que realmente comprendió la dimensión del sacrificio de su madre. Y entonces él estaba seguro de que si lograba realmente que su madre tuviera un reconocimiento y no pasara realmente, no se quedara en el olvido,
para él iba a ser realmente una especie de homenaje hacia su madre, ¿no? Entonces, tal vez ante su imposibilidad de estar aquí, es que recurre, después de tantos años, recurrió conmigo y con mi esposa para hacerme esta petición, ¿no? Y entonces, pues, a través de esta carta es cuando yo entendí también lo valioso realmente de su petición y el enorme compromiso moral que tenía yo para con él. Y dije, bueno, ya que vienen los 100 años de la Moisés Sáenz, creo que es el momento de cumplir con mi amigo Carlos Centeno Rosado. Entonces, una vez, realmente era prácticamente, en la ceremonia, el evento fue el 28 de octubre. Y yo estoy hablando realmente de que recupero esta información, creo que 4 o 5 días antes del evento. Entonces empiezo a establecer comunicación con el nuevo director comisionado, el maestro Eduardo Cervantes, y con el profesor Carlos Ancona, que tiene muchísimos años de maestro, tiene más de 50 años. Y les hablo de esta situación, les doy a conocer la biografía, les doy copia de la biografía, les doy copia, no le di copia de la carta porque es algo personal, pero les hablo de la historia de esta maestra y ellos consideran realmente valiosa la información para decir que merecía ser incluida en el programa de homenaje a la Moisés Sáenz, ¿no? Entonces empezamos a organizarnos y a planear realmente qué es lo que se iba a hacer, ¿no? Yo no tenía idea clara de qué es lo que ellos planearon. Yo me entero ya completamente del programa, exactamente el día del homenaje, ¿no? El día del homenaje. Pero ya que había confirmado esto, fue cuando me atreví entonces a hablarles a la familia Centeno Rosado, ¿no? Más bien Centeno Ruiz, perdón. Entonces le hablo a Chonita y le digo, te tengo una noticia. El homenaje de tu suegra se va a hacer en los 100 años de la Escuela Moisés Sáenz. La verdad es que su exclamación fue increíble. No lo podía creer. Pero le alegró la noticia y a la vez le dio cierta tristeza porque decía que no estaba segura de que alguien de la familia pudiera venir a este homenaje o a recibir realmente ese reconocimiento. Porque pues todos sus hijos estaban trabajando. Entonces yo le dije, no hay ningún problema. Si me autorizan, yo puedo recoger en nombre de la familia el reconocimiento de tu suegra, ¿no? Entonces, dentro de esa dinámica de estar preguntando, interrogando que cuándo va a ser y dónde va a ser, fue cuando me interrogan y me dicen, ¿y cómo? Yo en esa plática les dije que afortunadamente conservaba yo la afiliación, el nombramiento de su suegra, la biografía de su suegra y una carta que me había mandado Carlos. Y me dice ella, ¿te mandó una carta? Sí. Entonces sus hijas se comunicaron conmigo y me dijeron, mándenos copia de la carta. Y le mandé copias de la carta, ¿no? Entonces se las mandé por WhatsApp. La más pequeña de sus hijas, que está trabajando en Monterrey, leyó la carta de su papá. Y dice realmente, porque me lo dijo cuando vino acá, que cuando leyó la carta de su papá se puso a llorar. Que porque realmente le parecía estarlo escuchando, ¿no? Y ahí toma la decisión de venirse a Carrillo Puerto en representación de su familia. El evento iba a ser el miércoles, ella llegó aquí el martes en la tarde, noche, a la casa de la familia González Rodríguez. Ya nos pusimos de acuerdo para ir al evento de la Moisés Sáenz, ¿no? Yo no tenía idea realmente de todo lo que iban a hacer, pero sí estuve tomando cartas en el asunto, ¿no? Estuve yo quería que quedara un testimonio de esto y me preocupé porque alguien grabara un video de esto, ¿no? Cosa que agradezco
muchísimo, aunque yo no sabía que también un medio de comunicación lo transmitió en ese momento real, pues, y que la familia tuvo oportunidad de ver toda la ceremonia desde Villahermosa, Tabasco, ¿no? Eso fue sumamente interesante, ¿no? Y pues ya la presenté ante las autoridades y le asignaron precisamente un lugar especial en el presidio, ¿no? En medio, ¿no? Antes, ¿sí? Con los invitados de honor, los representantes educativos. Se leyó la biografía de la maestra. Ella pasó a recoger el reconocimiento para su abuela. En la entrada había un tablero con la foto de su abuela, la biografía y el nombre de ella. En realidad, ella después hizo uso de la palabra y agradeció infinitamente en nombre de la familia, primero que nada de la familia Centeno Rosado y luego en nombre de la familia Centeno Ruiz. Agradeció realmente este reconocimiento para su abuela, ¿no? ¿Y qué puedo decir? Yo me sentí, respiré tranquilo, me sentí satisfecho realmente de que la vida me haya dado oportunidad de hacer esto, que le haya podido cumplir a mi amigo Carlos Centeno Rosado y a toda su familia, ¿no? Y repetí las palabras de mi padre, ¿no? Que siempre me decía: donde quiera que esté, Carlos Centeno Rosado, misión cumplida. Esa es la historia. Muy buenos días, autoridades educativas y civiles, director, profesor Eduardo Cervantes Rodríguez, compañeros maestros, compañeras maestras, alumnos, invitados especiales, padres de familia y público en general. El día de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025, celebramos una fecha histórica para nuestra escuela, el centenario de su fundación. Hoy nos reúne un motivo verdaderamente especial: celebrar un siglo de historia, aprendizaje y comunidad. 100 años desde que la escuela primaria Moisés Sáenz abrió sus puertas para sembrar conocimiento, valores y esperanza en el corazón de tantas generaciones. No solo es una fecha en el calendario, es la memoria viva de cientos de maestros, alumnos y familias que han dejado su huella en estas aulas. Recordar esta trayectoria es rendir homenaje a quienes con esfuerzo, dedicación y amor por la educación construyeron los cimientos de lo que hoy somos. Mi nombre es María del Socorro Centeno Ruiz. El motivo de hacer esta visita a Felipe Carrillo Puerto es por el reconocimiento que la Escuela Moisés Sáenz, en el marco de su celebración de los 100 años de esta institución, rinde a la profesora Rosa María Rosado Aguilar, quien fue maestra de esta escuela en el año 1949 aproximadamente. Ella es mi abuela y estamos en mi familia Centeno Rosado y Centeno Ruiz, muy conmovidos y muy agradecidos con el director y todos los maestros y toda la institución educativa de la Escuela Moisés Sáenz por haberse interesado en la historia de Rosa María Rosado Aguilar, quien a través de su trabajo dejó una huella en la educación de las personas que vivían en Felipe Carrillo Puerto, que para nosotros representa un honor poder acompañarlos y estar aquí. La profesora Rosa María Rosado Aguilar nació en la ciudad de Valladolid, Yucatán, el 30 de agosto de 1908. Perteneció a una de las familias más conocidas del lugar, siendo sus padres el profesor Domingo Rosado Navarrete y la señora Rudecica Aguilar.
Su vida infantil fue feliz, en compañía de los 7 hermanos y sus papás. Estudió sus primeras letras en una escuela cercana al barrio de San Juan, en donde vivía en su natal Valladolid. Asimismo, realizó sus estudios secundarios en donde se manifestaron los deseos de seguir la carrera magisterial. Actividad noble en la familia, Rosado por aquel tiempo, y de esta manera, por el año de 1924, se trasladó a ella para continuar estudiando hasta ingresar a la escuela de maestros urbanistas Rodolfo Méndez de la Peña, de la misma ciudad, en donde obtuvo un título correspondiente. De regreso a Valladolid, ejerció su profesión en la escuela José María Iturralde Tacones, por algunos años como maestra de educación primaria. La maestra Rosa María Rosado empezó a trabajar en la escuela Moisés Sáenz hace el año de 1949. Este plantel de instrucción primaria ocupaba un local alquilado que consistía en una pequeña casa con techos de lámina dentro de la propiedad del señor Fernando Esquivel Montaño, conocido comercial que formaba el equipo de trabajo de los siguientes maestros. Fue el profesor Raúl Aguilar, Orlando Ordóñez, Rosa María Rosado Aguilar, Pedro Ramírez, Nidia Aguilar y Irma Aguilar. Como director, el profesor Sotero Puc, inspector escolar Armando Santos Cetina, que tenía su oficina en el antiguo internado indígena en ese tiempo, la Azulado, y como director de educación federal, el profesor Santiago Pacheco Cruz. Estos eran los tiempos en que los maestros tenían que trabajar en condiciones muy difíciles. En estas circunstancias, la educación siguió su marcha, los profesores cumplieron su objetivo y la población escolar y padres de familia conocieron y participaron en los programas educativos que los maestros llevaron a cabo en esta población. El pueblo se encontraba aislado, ninguna carretera llegaba hasta ahí, no había agua potable, la energía eléctrica solamente unas horas por la noche y era notable la escasez de alimentos, y solo se podía entrar por vía aérea, de forma irregular y peligrosa. A pesar de eso, las familias vivían en paz, trabajando tanto profesores como empleados del gobierno y los pobladores que en su mayoría se dedicaban a la explotación del chico. En Felipe Carrillo Puerto y pueblos vecinos, el maestro llegaba a pie o lomo de mula, a cumplir superando grandes distancias y afrontando los peligros de las serpientes y otros animales venenosos. Por lo anterior, se puede asegurar que los maestros que habían logrado el ejercicio de la profesión se convertirían en un auténtico apostolado en aquellos tiempos, y los de hoy han propiciado en gran medida la integración de aquel municipio inhóspito al Felipe Carrillo Puerto de hoy. Fue el 15 de marzo de 1952 en que la profesora María Rosado debía hacer su viaje a la ciudad de Mérida por motivos de salud y profesionales, cuando abordó el avión Auro Franzo con matrícula en San Fe y a la compañía Tanza. En el campo de aviación de Felipe Carrillo Puerto, en un trágico vuelo que se desplomó en las cercanías de la capital yucateca, pereciendo todos sus ocupantes. Así les fue decir la profesora Rosa María y su menor hija Socorrito, que la acompañó en el viaje al más allá. El que esto escribe, hijo mayor de la profesora Rosita, rinde muy respetuoso reconocimiento a la generosa visión del educador, resaltando el alto grado de sacrificio que a veces hay que pagar, convirtiendo esa encomienda en la más noble tarea que el ser humano pudiera ejercer: enseñar al que no sabe. Creo que la profesora Rosa María cumplió con su vocación de enseñar y con su destino perdió la vida cuando soldado de la trinchera en arduo combate a la ignorancia, ennobleció la carrera magisterial, y hoy los frutos del ejercicio de la enseñanza dispersos por todo el mundo por los maestros de la educación nos permiten la vida y mejores condiciones. Saludos a todos los maestros, los felicito por la carrera que escogieron y me permito desearles mucho éxito en su profesión, para que logren conducir a las próximas generaciones hacia un mundo mejor. Descansa en paz, pues, la profesora Rosa María Rosado Aguilar, participante hace casi 50 años de la educación en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y distinguida maestra vallisoletana. Es para mí un honor estar aquí acompañándoles en estos 100 años de la Escuela Moisés Sáenz, en el marco de esta celebración tan importante en la educación en este lugar, y agradezco profundamente a nombre de la familia Sotero Rosado y Sotero Ruiz este reconocimiento póstumo a la labor magisterial de mi abuela Rosa María Rosado Aguilar, quien como ustedes en algún tiempo trabajó por la educación y por esta comunidad.
Te comparto esta historia porque la misión fue justamente darte este mensaje. Porque el profesor William tenía el grande compromiso de traer hasta aquí todos estos recuerdos que hoy se inmortalizan y que no solamente queda ahí, sino que ahora también forma parte de tu historia de vida.